nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como tú, Señor, nadie es como Él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Recibe la adoración en esta mañana, Señor. A ti sea la gloria y la honra. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres Rey sobre todo, Padre. Señor Jesús, en esta mañana aquí está tu iglesia, Dios. Aquí está ese pequeño rebaño que tú has levantado en esta ciudad, en este lugar, Padre. Hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor. Nuestra alma y nuestro corazón se regocijan en ti, Señor, porque nuestro gozo se encuentra en ti, Padre, porque tú eres suficiente para nuestras vidas, Señor. Tú eres suficiente, Señor, para nuestros corazones. Tú eres quien sacia y quien llena nuestra vida, Padre. Padre, bendice a mis hermanos que están en este lugar. A cada uno de ellos, Señor, bendice sus vidas, sus corazones. Mis hermanos que están en casa, Señor, que tu bendición pueda llegar hasta sus hogares. Que podamos juntos, Señor, en este lugar, y mis hermanos en casa, a distancia, poder unirnos, Señor, en un mismo corazón, en un mismo sentir, y fundirnos en una adoración completa a ti, Padre. Queremos levantar un altar a ti, Señor, en este lugar y en los hogares de mis hermanos, un altar para ti, Señor. Y que esta alabanza, Señor, sea como un incienso que llega hasta tu presencia, como un olor grato, Señor, delante de ti. No tenemos nada que darte, solamente nuestro corazón y nuestra adoración a ti, Padre. Recíbela, Señor. Recíbela, Padre. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado,
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese eres tú, Señor, el Todopoderoso, el Soberano, grande en misericordia y el único con poder para salvar nuestras vidas, el único que derrotó la muerte y el pecado, nuestro Redentor y Rey. ¿Cómo no hemos de adorarte, Señor? Mi hermano, ¿cómo no hemos de adorarle a ese Dios soberano, a ese Dios poderoso que nos ha librado del pecado? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús se adoró por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús se adoró por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que tú has hecho. Tú eres digno, díselo, hermano. Tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús se adoró por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús se adoró por lo que hiciste en mí. Te
adoramos, Rey eterno, Príncipe de paz, nuestro Dios consolador, Rey eterno. Alabado sea tu nombre, Señor. A ti el único digno de recibir gloria y honra. A ti el alto y sublime, el que habita por la eternidad. A ti adoramos en este día, Señor. El alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. A el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina, por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Tú eres santo, Señor, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. No hay mejores momentos, Señor, que
que estar delante de tu presencia. Cuando venimos delante de tu trono y podemos postrarnos en adoración a ti, oh Rey. Bendito eres, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, sol se une a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Una vez más, mi hermano, vamos a decirle: tú eres santo. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Señor, te damos gracias. Gracias por esta hermosa mañana, Rey. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar congregados, reunidos, Señor, en tu santo y glorioso nombre. Señor, en esta mañana te pedimos que tu presencia sea sobre este lugar. Bendice a aquellas personas que hoy no pudieron estar en este momento y que aún a la distancia, Señor, tu bendición y tu gracia sea sobre ellos. Guárdalos, protégelos, sánalos, Señor. Y en esta mañana, bendito Dios, queremos pedirte con todo nuestro corazón que tomes control, Señor, de la operación que le están haciendo a Abigail. En este momento la están interviniendo quirúrgicamente y te pedimos, oh Dios, que obres en beneficio de ella, Señor.
que todo lo que le están haciendo, Señor, esté bajo tu control y tu cuidado. Igualmente por el papá de nuestros hermanos, Señor, de Caro y de Lucero, por Señor José Huitrón, Padre Santo, que lo tienen hospitalizado. Señor, tú tienes el control y el cuidado, Señor, de su vida, de su presión, de su oxigenación y de todo lo que le están haciendo, bendito Dios, y hoy lo ponemos en tus manos. De la misma manera, mi Dios, ponemos delante de tu presencia a Toño, a Gibi y a sus hijas, que en este momento, Señor, están confinados y están en un proceso de restauración y de sanidad. Y tú eres el que sabemos que por encima de las medicinas, tú eres nuestro sanador. Nuestras vidas están en tus manos, oh Dios. Y hoy queremos clamar, Señor, y queremos orar para que tú bendigas a las personas que de alguna u otra manera, Señor, han perdido a un ser amado. Te pedimos que tú las consueles, que tú las fortalezcas, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda estar con ellos y en ellos. Y a los que aún no te conocen, oh Dios, te pedimos en esta mañana que ellos puedan buscarte, Señor, con todo su corazón, en la confianza de que el que te busca te encuentra, mi Dios. Gracias pues te damos en esta mañana y prepara nuestros corazones y lleva todo pensamiento cautivo en la obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes que te sientes, ¿por qué no volteas ahí? Aunque estamos a distancia, dile: Dios te bendiga, bienvenidos, bienvenidos. Es una bendición estar aquí juntos una vez más. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en su segunda carta, en el capítulo 1, versos de 3 al 11. Nada más voy a hacer un resumen. Y estuvimos hablando sobre cómo Dios, en medio de las tribulaciones y las aflicciones, Él se muestra como un Padre de misericordia, como un Dios de consolación. Y estuvimos estableciendo cómo a través de cada uno de estos momentos difíciles que de repente nos vivimos o solemos ser confrontados, dijimos que Dios siempre está solícito y dispuesto en traer consuelo a las personas que necesitan y que le buscan. Dios es un consolador y Él está deseoso de que vayamos y recurramos a Él como el único que puede traer el consuelo que necesitamos. Decíamos también que todo lo que Dios hace, el consuelo que Dios trae a nuestras vidas, no solamente es para que demos testimonio, para que vivamos la experiencia, sino para que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. También comentamos que siempre Dios tiene la provisión necesaria para las diferentes circunstancias en las que nos encontramos. Él, cuando hace algo en nuestras vidas, y evidentemente nosotros damos testimonio, decíamos que eso estimula a otros creyentes a conocer lo que tú tienes, en quien tú has creído, porque ese es el testimonio precisamente, el ver que a través de tu fe, de tus testimonios, de tu entrega, de tu devoción, otros vean tu ejemplo y de alguna manera ellos se vean animados y motivados a buscar a este Dios también. Y por último comentamos que las tribulaciones Dios las usa para llevarnos a la oración. Dios nos permite pasar por estos momentos para llevarnos a la oración, a la búsqueda de su santa y perfecta voluntad. Y esta semana vamos a seguir compartiendo sobre otro ejemplo bíblico que nos muestra un ejemplo de una situación difícil que los apóstoles estuvieron viviendo o vivieron con Jesús cuando se encontraban en la barca. Y vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de este ejemplo. Y vamos a ir a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, al capítulo 8, versos del 23 al 27. Y vamos a ver qué es lo que dice esta historia bíblica. Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y vamos a empezar
con el versículo 23, cuando dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. La semana pasada comentamos sobre la eventualidad con la que muchas personas buscan a Dios en momentos difíciles, en momentos cuando están pasando por crisis. Y decíamos la semana pasada que una vez que ellos reciben el beneficio de Dios, entonces en lugar de tomar una actitud de búsqueda, parece ser que estas personas se olvidan del beneficio de lo que Dios hizo en sus vidas. Y no solamente se olvidan del beneficio de lo que Dios hizo, se olvidan hasta de Dios. Lo dejan como en un closet. Ahorita no te ocupo, ahorita no necesito de ti. Se olvidan de seguir buscando a Dios. Y este verso dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Este verso nos muestra que Dios espera que nosotros seamos discipulados por él. Él desea que nosotros tengamos una actitud permanente, que nos dejemos enseñar por él y que entremos en el proceso. Si él ya inició un proceso en nuestras vidas, él quiere continuarlo. La pregunta es: ¿y tú quieres continuarlo? Esta palabra de discípulos hace una distinción muy importante, porque no está hablando de creyentes circunstanciales, sino que está hablando de personas que le siguieron a donde quiera que él iba. Habían hecho una auténtica entrega y estaban comprometidos en seguirle. Ellos no estaban vacilando en el ahorita ya vi esto y al rato me retracto y ahorita te dejo y mañana te busco. No, amor hermano, ellos habían hecho una entrega genuina, comprometida en seguirle, sin importar las circunstancias ni el precio que implicara el estarle siguiendo. El problema que hoy tenemos en día es que muchas personas se resisten a seguirle porque no quieren dejar de seguir haciendo lo que habitualmente hacen, porque no quieren dejar de hacer aquellas cosas que en cierta manera están conscientes que no le agradan a Dios. La palabra de Dios dice en Lucas, en el capítulo 9, verso 23: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Estos discípulos estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos. Dijeron: ¿sabes qué? Ya no más a esto que hacía, ni a los oficios, ni a la vana manera de vivir que ellos tenían. Ellos estaban comprometidos, habían tenido un encuentro, habían sido ministrados por el poder de Dios, habían tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántas personas, y esto es una pregunta, cuántas personas están dispuestas a seguir a Jesús sin importar las circunstancias y el precio que esto demanda? Dios no quiere que lo busquemos circunstancialmente, cuando necesito algo. No, Él quiere que cada día tomemos con firmeza la convicción de seguirle, para Él seguir enseñándonos más acerca de su naturaleza, de su poder y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos negar el ser expuestos para que el Dios del universo nos instruya y nos diga la forma correcta en la que tenemos que vivir? Solamente un necio no lo hace. Él quiere seguir haciendo una obra en nuestras vidas. No podemos resistirnos ante lo que Él quiere hacer en nosotros. El verso 24 dice: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este lago o este mar al que se refiere aquí la palabra, se refiere al mar de Galilea. Este nombre tiene varios nombres, se refiere al mar de Galilea, al mar de Tiberias o al mar de Cineret. Este lago, amados hermanos, tenía una característica muy específica, o este mar. Se considera que tenía 21 kilómetros de largo por 8 o 12 metros de ancho. Pero la característica que tenía este mar es que este mar estaba rodeado de muchos cerros, de muchas colinas. Entonces, como estaba rodeado de muchas colinas muy altas, entonces por la ubicación geográfica que tenía este mar, cuando los vientos fríos de las colinas descendían a las partes bajas del mar, entonces esto generaba que en ciertos momentos se generaran vientos huracanados o olas con gran tamaño, como si fuera un huracán. Entonces, pero estas eran actividades que se daban de una manera repentina, pero que eran muy peligrosas. Mateo describe
esta tormenta como algo severo, tan severo que al grado que golpeaban la barca, la golpeaban abruptamente. Sin embargo, algo que vale la pena mencionar es la forma en cómo se levantó la tormenta. La forma en cómo se levantó la tormenta fue algo súbito, inesperado, severo, grande. Fue algo que nadie esperaba. En otras palabras, las pruebas llegan sin previo aviso. Las pruebas llegan sin previo aviso. Y si a esto le sumamos que de repente el apóstol Santiago en el primer capítulo dice: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, quiere decir, amor hermano, que no podemos concebir que de repente va a llegar una prueba y una vez que termine esta va a llegar la otra. Puede haber momentos en los que inesperadamente te llega una, te llega otra, y de repente las personas solemos decir: ya no siento lo duro sino lo tupido. Y Santiago dice: y tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque de repente las pruebas llegan de una manera abrumadora, en el momento que menos te lo imaginas. Tenemos que entender que a lo largo de nuestra vida, seamos creyentes o no, nos vamos a enfrentar con muchas tormentas. No todas las tormentas tienen la misma magnitud, ni la misma intensidad, ni los mismos vientos. Habrá momentos donde estaremos pasando por situaciones donde habrá vientos, sí, va a haber vientos ligeros, con lloviznas, pero va a haber otras donde habrá truenos, donde habrá vientos y donde a lo mejor incluso va a haber un oleaje muy fuerte en nuestras vidas. Y eso es una realidad. En una forma inesperada van a venir estas situaciones, como esto que estamos viviendo ahorita. Llegó de una manera inesperada, inadvertida, y todavía seguimos con esta situación. A veces las pruebas o las tormentas no dan señal de su venida, pero finalmente llegan. Y insisto, llegan para los que estamos en la fe, y con mucha más razón para los que están sin Cristo y sin esperanza. Estas tormentas incluso nos van a golpear o amenazar al grado que en muchas ocasiones vamos a sentir que ya no hay solución o escapatoria o salida, como decíamos la vez pasada. El propio apóstol Pablo vivió esta situación cuando le dijo a los corintios: ¿sabes qué? Me he cansado de sobremanera al grado de que perdí toda esperanza. Y él pensó, porque la aflicción que estaba viviendo era tan grande. Y esto suele suceder en muchas ocasiones. ¿Pero por qué pasa esto? Porque las pruebas, amados hermanos, ponen en evidencia la condición en la que está nuestro corazón. Las pruebas ponen en evidencia la condición en la que está nuestro corazón. Quiere decir que las pruebas siempre tienen un propósito. Dios nunca descansa, hermano. Dios siempre tiene algo. Los que perdemos el enfoque y los que perdemos el propósito y los que perdemos la realidad de lo que Dios quiere enseñarnos somos nosotros. No nos gusta ser expuesto a pruebas, no nos gusta ser probados, no nos gusta pasar por situaciones difíciles, pero no nos hemos dado cuenta que en medio de cada una de las pruebas es la magnífica oportunidad para que nosotros podamos crecer en cuanto a nuestra comunión con Dios y en cuanto a la realidad de quién es Dios en nuestras vidas. El verso 24 dice que la naturaleza muchas veces puede parecer calmada, hacernos sentir seguro, incluso estar serena y mostrarse inofensiva, pero inesperadamente puede levantarse rápidamente y muy violentamente, como le pasó a los apóstoles. A veces así actúan las cosas, al grado de que los apóstoles, decíamos, sintieron que ya no había nada que hacer. Es curioso, hermano, pero estos apóstoles entraron en desesperación cuando llevaban en la barca al maestro, cuando llevaban en la barca a Jesús. Y ellos entraron en desesperación, entraron en temor. Y por increíble que parezca, hermano, aun cuando veíamos que los golpes avasallaban a la balsa. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar en balsas, pero yo sí sé lo que eso implica. Cuando vas adelante de la balsa y cuando entras a un oleaje muy firme, el golpe más duro que sufren las personas no está en el que va acá en la lancha, en el que va en la parte baja, está siempre adelante, porque es la parte que más se levanta y es donde los golpes son más abruptos. O sea, es más, hasta llegas a flotar de cómo los golpes. Y Jesús iba ahí. Yo decía, ¿cómo puede ser que Jesús no se haya despertado en medio de tal tormenta, en medio de tal oleaje? Pero lo que dicen los comentarios es que Jesús en su naturaleza humana, porque Jesús era 100% humano y 100% Dios, pero Jesús en su naturaleza humana nos da una muestra de que cuando Él se durmió porque iba cansadísimo.
Iba agotado a tal manera que ni siquiera los golpeteos que le estaba dando los vientos y las olas del mar se podía despertar. Él estaba dormido totalmente. Claro, con una actitud y con una disposición para poder demostrar que tenía el control absoluto sobre los vientos y las olas, pero los discípulos entraron en una actitud que no fue precisamente la correcta. Por eso dice el verso 25: y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Algunos de estos discípulos, amados hermanos, eran pescadores experimentados, conocían el mar y su embarcación, sabían cómo comportarse en cualquier situación o en cualquier prueba que ellos estaban viviendo. Y eso es muy importante para un pescador. Y yo quiero imaginarme que cuando Jesús iba en la barca con ellos, ellos sabían perfectamente la barca que llevaban, sabían cómo manejarla, sabían cómo conducirla, sabían cómo encarar estas situaciones. Y estos discípulos, cuando se vino todo esto, evidentemente trataron de apelar a la experiencia, al conocimiento y a todo lo que ellos ya habían desarrollado a lo largo de toda su vida como pescadores. Y lamentablemente a veces eso también ocurre con nosotros. A veces sentimos que estamos tan experimentados, sentimos que tenemos el conocimiento, sentimos que tenemos la capacidad de poder manejar las circunstancias de la vida, que muchas veces, amados hermanos, creemos que ninguna tormenta puede sobrevenirnos de tal manera que pueda escapar de nuestro control. No, yo lo voy a sacar. Yo puedo salir adelante. Yo lo puedo solucionar. Nos creemos autosuficientes. Nos creemos autosuficientes. De allí que uno de los propósitos que Dios usa a través de las pruebas es hacernos destruye nuestra autosuficiencia. Lo que hace Dios es, mira, para que te des cuenta que ni eres tan capaz, ni eres tan conocedor y que tienes tus fuerzas limitadas. Y a veces Dios permite todo esto para decirnos que no podemos nosotros en nuestras propias fuerzas. Así como estos pescadores, cuando nos vemos cara a cara con la tormenta tan grande y que nos sentimos tan incapaces de salvarnos, vamos a terminar sintiéndonos atemorizados y aterrorizados por el hecho de sentirnos indefensos y sin esperanza. Y desde luego que así como lo hicieron estos discípulos que trataron de manejar la situación sin buscar ayuda de Jesús hasta que perdieron el control, ya no les quedó más que gritar: Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Qué lamentable es que en muchas de nuestras situaciones esta es la raíz del problema que tenemos los creyentes o mucha gente: la falta de confianza y de fe, de no llamar a Jesús a tiempo para prevenir las circunstancias. Hasta que ya sentimos que el agua nos está llegando, entonces es cuando las personas en un grito desesperado levantan la voz y claman. Porque a veces primero tratamos de agotar nosotros las cosas en lo que nosotros podemos, en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Cuando vemos el versículo 25 que dice que vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, fue un grito desesperado porque la situación se les había salido de control. Ya no podían ellos hacer nada. Lo que estaban viviendo estaba más allá de sus esfuerzos, más allá de su experiencia, más allá de su conocimiento. Estaban por morir. Ellos esperaron demasiado tiempo. Trataron de manejar la situación en sus fuerzas, en su orgullo. Se sintieron fuertes, capaces, se sintieron orgullosos, maduros de su profesión y dijeron: no hay necesidad de que lo despertemos. No hay necesidad de que lo despertemos. El Evangelio de Mateo, amados hermanos, describe el clamor de los discípulos. Mateo lo describe como: Señor, sálvanos. Marcos capítulo 4 verso 38 narra la misma historia, pero dice otro enfoque acerca del grito que algunos discípulos tuvieron. Unos lo despertaron y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ya no fue un clamor, sino era un reclamo. Y Lucas en el capítulo 8 verso 24 dice: Maestro, maestro, que perecemos. Al leer todas las expresiones de los discípulos, parece ser que allí no solo había una tormenta, sino había dos: la que estaban viviendo propiamente en el mar y la que ellos estaban viviendo dentro de su propio corazón.
Era evidente que ellos estaban pasando por una situación difícil, tan difícil que las exclamaciones de estos hombres fuertes, experimentados y orgullosos, en el cual se tuvieron que llegar un momento que se tenían que olvidar, para eso pasó esto, para que se olvidaran de sus propias habilidades humanas y tuvieran la búsqueda de Dios. Las exclamaciones que acabamos de ver entran desde un clamor por pedir que Dios obrara en beneficio de sus vidas, pero también vemos otro donde incluso cuando ellos exclaman en Lucas parece ser un grito de desespero, un grito de ¿dónde estás pues? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no haces algo? Y yo creo que muchas veces nosotros nos toca vivir así, de esta manera, cuando ya estamos desesperados, cuando estamos en un punto extremo. Las personas, en lugar de clamar de una manera correcta, de buscar la voluntad y el propósito de Dios, a veces ya empezamos a reclamarle a Dios y empezamos a asumir actitudes que no son las correctas, como la que Marcos describe. No tienes cuidado que perecemos. Señor, ¿por qué no cuidas de mí? ¿Por qué no cuidas de mi familia? ¿Por qué no cuidas de lo que estoy haciendo? La realidad es que aquí estábamos viendo a los discípulos con una cantidad enorme de dudas de la bondad de Dios. Estos hombres, amado hermano, no sabían que el estar con Él en una tormenta era mejor que estar sin Él en la calma. Ellos no entendían que el estar en una tormenta con Jesús era mejor que estar sin Él aún estando en la calma, porque en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra confianza. Cuando ellos, amado hermano, exclamaron sálvanos, esta expresión en el original significa actúa urgentemente, ya quiero que me salves, ya quiero que actúes. Y cuántas veces, amados hermanos, no escuchamos a personas con ese tono, con esa actitud, con ese acercamiento con Dios. Quieren que las cosas se hagan en el momento que ellos quieren, como ellos quieran y a la hora que ellos quieran. Y cuando Jesús no actúa en función a lo que ellos establecen o como ellos lo piden, entonces terminan enemistados con Dios, terminan enojados con Dios. Lo que ellos no entendieron, los discípulos, lo que no entendieron, ¿quién fue el que les dijo que se subieran a la barca? ¿Quién fue el que les dijo vamos al otro lado? Fue el propio Jesús. Jesús no los llevó a la barca, amado hermano, para dejarlos ahogados en medio del mar. Jesús los llevó a la barca porque Él tenía un destino, tenía un propósito, tenía un plan maravilloso para sus vidas. Y eso mismo ocurre con nosotros y con aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que Dios inicia lo termina, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas. Y esa debe ser nuestra confianza. Ni una tormenta, ni un virus, nada puede ir en contra de lo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Hay un propósito definido. Nosotros tenemos que entender que más allá de las circunstancias, que más allá de las tormentas, que más allá de los virus, que más allá de esta pandemia que estamos viviendo, tenemos a un Dios que inició una obra con nosotros y en nosotros, y Él ya trazó un plan maravilloso y lo va a terminar con o sin pandemia. ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir amedrentados ni atemorizados como los discípulos estaban en ese momento. Cuando una persona viene a Cristo, los beneficios que reciben le dan la confianza y la seguridad de que siempre recibirá la ayuda providencial de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? No podemos dudar de esta realidad, amado hermano. Ni un solo cabello de nuestra cabeza será tocado si no es por su santa y perfecta voluntad, porque estamos en sus benditas y soberanas manos. Y ahorita vamos a ver más adelante. ¿Qué podemos concluir de esto que acabamos de hablar ahorita? Que el peligro inminente puede conducirnos a Cristo. Cuando las personas están viviendo en un peligro, en una enfermedad, en una circunstancia, lo correcto es que lo conduzca a Cristo. Por eso hoy en día la iglesia tiene que levantarse para llevar a esas personas que no saben, que están sin Cristo y sin esperanza y que están en un peligro inminente, que están en peligro de muerte, que están en peligro de situaciones específicas, que ellos estén laborales, económicas, etcétera. Ahí es donde tenemos que conducirlos a Cristo, llevarlos a Cristo. Por eso no podemos concebir una iglesia que esté dormida, que esté paralizada, una iglesia que esté nada más viendo lo que está pasando sin actuar, sin proclamar, sin llevar el evangelio, sin orar por las situaciones, sea a mis vecinos, a mi familia, a las personas que me están rodando. Vemos que están en un peligro de muerte, vemos que están en un peligro de esto, pues anunciémosles al Cristo en el cual nosotros hemos creído. El peligro y las pruebas deben de conducirnos a Dios
no al miedo, deben de conducirnos a Dios. Por eso estas personas están exclamando y están suplicando por ayuda, mi hermano. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando nosotros estamos pasando por pruebas? Hay dos cosas fundamentales sobre las que Dios nos permite pasar por pruebas. Una es que nos ayuda y nos permite conocer más de Dios. Pero también la otra es que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Realmente confías en Dios? ¿En dónde estás parado? ¿Realmente crees que Dios tiene control y cuidado de tu vida? ¿Que nada se sale de las manos de Dios? Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. Uno es conocer la grandeza de Dios y la forma en cómo Dios va a obrar en beneficio de nuestras vidas, pero también me muestra la condición en la que yo estoy. ¿Cuántas personas ahorita, mi hermano? Ahorita toda esta situación de la pandemia, y lo digo con todo el respeto a las personas que me están viendo, pero cuántas personas que se dicen creyentes ahorita están sumergidos en un temor indescriptible, mi hermano. Y yo no estoy diciendo que no tengamos que ser prudentes y cuidadosos con los tiempos que estamos viviendo, pero no puedes concebir, y ahorita voy a hablar de esto, no puedes concebir a un creyente que esté sumergido en el temor y que esté viviendo de esa manera, porque pierde el propósito de Dios. El mismo temor lo intimida, el mismo temor lo hace que se aísle, el mismo temor lo va a hacer que viva en una actitud ni siquiera de libertad, porque el temor está ahí. Lo que sí debemos de entender es que cuando las personas están exclamando y están suplicando por ayuda, estas personas deben de asegurarse de no esperar demasiado tiempo. No sea que te sorprenda la muerte y no te des cuenta. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ahorita para qué busco a Dios? Y ve cómo ha sorprendido la muerte a muchísima gente. Vieron la tormenta, vieron los vientos, vieron las condiciones, vieron lo que estaba pasando y no fueron para buscar a Dios. La muerte los sorprendió, hermano. Y ahora las personas quieren lograr que a partir de lo que están haciendo, de hacer muchas cosas, de ir a los panteones, de llevarle la banda, de llevar de hacer muchas súplicas, muchos ruegos y muchas oraciones. Amor, hermano, ya no hay nada que hacer, porque la única manera en la que podemos ser salvos es por la fe en Cristo Jesús, y eso se tiene que dar en condiciones de vida, cuando la gente está viva. Por eso tenemos que confrontar esta verdad para que las personas sean prudentes, puedan deponer esa actitud que están viviendo. Algunas personas incluso se esperan hasta el último minuto. ¿A cuántas personas no hemos escuchado decir que no, yo ahorita no tengo, yo ahorita estoy muy joven, tengo mucho por vivir, pero cuando me esté muriendo yo voy a pedirle perdón a Dios, y en ese momento yo ya sé que por la gracia de Dios y porque Dios me ama yo voy a tener la salvación? Amor, hermano, no se pueden confiar en que por una simple declaración o por una simple confesión ellos ya van a ser salvos, porque si la actitud de lo que ellos creen que pueden hacer para ganarse el favor de Dios es tan solo reunir un requisito, se pueden sorprender de que aun cuando hagas todo, pero si no lo haces de corazón y si no tienes la convicción acerca de la realidad de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ti, con todo y lo que tú digas puedes sorprenderte del lugar que te puede corresponder o el lugar al que tú en donde vas a ir. Debemos acercarnos al trono de la gracia y recibir la vida que Dios tiene para nosotros, el pronto auxilio, el socorro de Dios, la salvación de Dios, la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Esa es la actitud con la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Otro aspecto, mi hermano, que determina que nosotros, y es lo que estamos hablando ahorita, que nosotros seamos escuchados por Dios, es que verdaderamente tengamos un sentido de lo que es la necesidad. Una necesidad que realmente la misma necesidad te lleve a clamar a Dios porque sabes que tú no puedes hacerlo. A veces estamos en conflicto porque a veces nos acercamos a Dios queriendo que Él haga en nosotros, pero nosotros queremos seguir haciéndolo a nuestra manera. O sea, queremos dejar que Dios actúe si Dios se acuerda de mi necesidad, pero mientras yo voy a seguir haciéndolo en mi conocimiento, en mis capacidades, con mis esfuerzos, y de repente hasta me olvido de que lo que le pedí a Dios, Dios lo va a obrar en beneficio de mi vida, porque yo estoy pensando más en lo que yo puedo que en lo que verdaderamente es la fe en Él. Pero la fe te llega a descansar en Él. La fe te lleva a decir, lo puse en las manos de Dios y Dios va a obrar y me va a dar la respuesta. Si su no, quiere decir que no me conviene, y si es sí, quiere decir que Él tiene un plan maravilloso para mi vida, y yo voy a confiar y voy a descansar en lo que Él, y ya no tengo que andar buscando ni tengo que andar esforzándome por tratar de hacer las cosas como yo todavía creo que tienen que funcionar. No, yo voy a caminar en esa confianza. Y esto es lo que estaba pasando en ese momento cuando los discípulos se acercaron, es porque ellos que estaban conscientes de que tenían una verdadera necesidad y que ya no había nadie más a quien buscar en ese momento.
Hebreos capítulo 11, verso 6 es muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si yo me acerco a Dios en la confianza de que voy a poner una situación, un conflicto, una prueba, creo que Dios lo va a hacer. No puedo ser dual, pues no puedo estar jugando con los dos esquemas. Sí te creo, pero no te creo. Sí te creo, pero no te creo. No, sí te creo, pero mientras tú actúas yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Y de repente por eso los creyentes nunca tenemos propósitos ni motivos para estar orando, porque como lo que estamos poniendo delante de Dios ni siquiera para nosotros es importante, entonces fácilmente desistimos del propósito de estar haciendo súplicas y ruegos. Pero cuando alguien vive la necesidad y cuando algo tiene una verdadera necesidad, pregúntale ahorita a una madre, a un padre, o pregúntale a un familiar que tiene un enfermo en el hospital, si todos los días no está en una búsqueda constante acerca del milagro que quiere que Dios haga, porque él es un doliente, porque le duele lo que está pasando. Y la manera en la que Dios quiere obrar a través de la iglesia es que la iglesia tiene que aprender a ser una iglesia doliente, tiene que dolerse por lo que está pasando. No es nada más venir los viernes y sí, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por todas las personas. Pueden ser vanas repeticiones, incluso podemos llegar a ser vanas repeticiones, amor hermano, en nuestras oraciones. Porque no somos dolientes, no nos está moviendo el amor hacia las personas, no nos está moviendo la necesidad que está moviendo, no estamos llevando, no estamos sufriendo con el que, ahora sí que llorando con el que llora y riéndonos con el que se ríe, sino que lo estamos viendo como un protocolo, el cual hay que cumplir para establecer que Dios realmente está escuchando. Tenemos que ser dolientes, tenemos que aprender a llevar la carga, tenemos que aprender a acercarnos al trono de la gracia en la confianza de que Él hará lo que está previsto y lo que Él tiene preparado para las personas. Por eso las personas se cansan de orar, porque perdieron el propósito. Ellos quieren, y en el momento que ya lo puse delante de Dios y de repente yo ya estoy descansando en Dios. No, amor hermano, lo que pasa es que no tiene la carga, no tiene la necesidad, no le ha abrazado la necesidad de la persona. Pregúntale a una persona que ama y se convierte en un doliente si va a estar dejando de orar. Va a estar firme orando. Padre, siempre va a tener presente esa necesidad porque ama a la persona, porque sabe que está pasando por un momento difícil. Los discípulos tuvieron una respuesta clara de parte de Jesús, porque ellos creyeron que solo Jesús les podía salvar. Le confesaron su necesidad de ser salvados y sintieron que perecían. Clamaron desesperadamente que Cristo los salvara. Y este clamor no cesó al grado que hicieron que Jesús se despertara. ¿Cuántas veces no te ha tocado que dices, es que Dios no me está oyendo? Y digo, parafraseando lo que estamos diciendo, ¿cuántas veces a veces no sentimos que Jesús está dormido? Como que Dios está dormido, como que dice, oye, yo creo que no me oyó. No, siento yo. Si Él es omnisciente y Él lo sabe todo. No, lo que pasa que es en el tiempo. ¿Tú crees que desde el momento que pasaron el oleaje y todo eso, Jesús no estaba, Él es Dios? Decíamos que estaba 100% humano, pero 100% Dios. Era 100% Dios. Verso 26 dice, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y decíamos que por increíble que parezca, hermano, lo que Jesús hizo, antes de subir a la barca, sucedieron cosas muy importantes. Sanó un leproso, sanó al siervo de un centurión, sanó a la suegra de Pedro. Óyeme, con tanta experiencia de ver lo que Jesús, creo que lo lógico pensar es que aquí los discípulos iban pero bien filosos en la fe. Óyeme, pues estoy viendo ahorita todo lo que acaba de pasar. Óyeme, era para que en ellos no hubiera habido en lo más mínimo ninguna duda de lo que Dios podía hacer. Ellos ya tenían un conocimiento por lo que habían pasado con Él, acerca del poder y de la soberanía que actuaba a través de Jesús en beneficio de las personas que se le acercaban. Entonces podemos concluir, amor hermano, que muchas veces las personas se pueden llenar de mucho conocimiento, pero a veces Dios no le basta que tengas el conocimiento. A veces Dios lo que quiere, como a los discípulos, los pasa por un doctorado o los pasa por una licenciatura. Bueno, ya tienes todos los elementos necesarios para confiar que yo soy el que puede hacer todo esto. Bueno, ahora te voy a meter a la barca conmigo para ver si realmente ya estás aceptando que puedes confiar y que puedes depositar tu fe para creer que yo tengo todo bajo control. Pero no es lo mismo, dice el dicho, estar arriba que estar abajo. No es lo mismo cuando ves que los problemas, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Y cuando tú pues deja que Dios se glorifique también en ti.
Si ya viste que lo hizo en el otro, ¿qué diferencia hay? También lo puede hacer contigo. Pero la confianza de estos discípulos estaba incompleta. No estaban seguros de que Jesús estuviera consciente de la desesperada necesidad que ellos tenían. Si Dios les permitió pasar por esa prueba, ¿cómo no iba a estar consciente de lo que ellos necesitaban? Si Dios te está permitiendo a ti pasar por una prueba, y lo digo porque la cámara está ahí, yo quiero animar, Él está consciente más que ni tú y que ninguno de nosotros acerca de lo que necesitamos. Aunque a veces a nosotros nos cueste trabajo entender esta realidad. Si Él permitió que la prueba viniera sobre nosotros, entonces Él sabe de lo que estamos hechos, de lo que hay en nosotros y lo que Él necesita cambiar en nosotros. Pero Él tiene que hacer su obra en nosotros. Cuando Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Fue una pregunta desafiante para los discípulos por el momento que ellos estaban viviendo. Y lo que sí estamos conscientes todos es que este verso describe que los discípulos estaban totalmente conscientes del temor que los había embargado. O sea, no hay que discernir nada. El propio versículo describe que ellos mismos estaban aterrorizados, atemorizados, estaban llenos de miedo, amor hermano. Había un temor, no había nada oculto. Lo que estaba provocando ese temor, amor hermano, que ellos estaban viviendo, no era la tormenta. Aunque parezca que así lo era. ¿Qué era lo que estaba provocando ese temor? Su falta de fe. ¿Por qué muchas personas, amor hermano, en este tiempo que estamos viviendo, las personas están con temor? No, el problema no es la pandemia, el problema no es las diferentes cepas, el problema no es el virus, el problema es nuestra falta de ¿qué? De fe. Esa es la verdadera realidad que de repente tenemos que confrontar, y es a la que Dios nos quiere llevar y lo que Dios nos quiere enseñar, amor hermano. Estos discípulos, amor hermano, era evidente que ellos tenían una falta de fe. Su problema estaba centrado no en la tormenta, sino en que ellos necesitaban confiar en Dios, en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la consolación de Dios. Ellos necesitaban entender que tenían al Dios de la creación y que nada se sale de su control. En muchas ocasiones establecemos que el temor no es de Dios, o que como cristianos no debemos tenerlo. ¿Nunca les ha escuchado? Hermano, el temor no es de Dios. Entonces las personas de repente dicen, caray. Entonces yo a veces es que dentro de la naturaleza con la que estamos constituidos y con la que estamos hechos emocionalmente, sí vamos a tener esa experiencia. Sí la vamos a tener, amor hermano. Y no te sientas mal porque la tienes. El problema no es que tengas temor. El problema es que vivas en temor. El problema es que tú dejes que el temor te gobierne. Porque cuando hay un temor como el que los discípulos estaban viviendo, naturalmente, amor hermano, y en muchas ocasiones, el experimentar el temor nos puede ayudar a reconocer o encarar áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hacen ver la realidad de nosotros mismos, lo que realmente somos. Cuando una persona momentáneamente y representa y se ve en una situación de temor, ¿y qué hago y cómo le voy a hacer? Entonces nos damos cuenta de nuestra fragilidad, no para que vivamos en el temor, sino para que nos demos cuenta que necesitamos a alguien que nos ayude en medio de ese momento en el cual nosotros no podemos hacer nada. Pero el temor, cuando se enfoca de la manera correcta, por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque se supone que una persona que enfrenta el temor, ¿a quién busca? Al que es dueño de nuestras vidas, al que manifiesta su amor, al que manifiesta su gracia. Pero entonces entendemos que cuando una persona está en Cristo Jesús, no vive gobernado por el temor. El temor nos hace ver la realidad acerca de lo que somos, pero también el temor puede impulsarnos a encarar una necesidad desesperante y nos lleva a reconocer que en muchas ocasiones no podemos, no somos autosuficientes. Una persona que se accidenta, una persona que le da enfermedad, una persona que está ahorita entubada y que ya los médicos dicen ya no podemos hacer nada. Entonces las personas empiezan a vivir el temor y la ansiedad acerca del ser querido que se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que nadie puede sanar, nadie puede restaurar, nadie puede curarlo. Y es donde empezamos a voltear a ver hacia dónde, hacia el único que lo puede hacer, hacia Dios. Cuando el temor es encauzado de la mejor manera, entonces las personas es una magnífica oportunidad para que tengan un encuentro con el Dios que quita y disipa ese temor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces no te sientas mal cuando de repente tú puedas experimentar situaciones, porque en medio del temor Dios quiere ayudarte a que busques al que puede disipar y al que puede quitar y al que puede mostrarte del por qué te está permitiendo vivir esa situación. También el temor, amor hermano, puede impulsarnos a encarar una necesidad desesperadamente, amor hermano, o nos puede llevar a reconocer cuando la circunstancia va más allá de nuestras capacidades. ¿Sabes qué? Ya me rebasó esta situación, ya no puedo hacer nada. Y entonces naturalmente que es cuando Dios empieza a trastocar esa parte y las personas tienen un grito de auxilio para buscar a Dios. Entonces necesitamos entender que no siempre cuando las personas te digan que no, que porque estoy experimentando temor, no, hermano, no te preocupes, nomás no dejes que el temor te gobierne. Hay muchas personas que están siendo gobernadas por el temor. Están amedrentados, intimidados, atemorizados, ¿qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado? No, hermano, cada día tiene su propio afán. Tú confía en Dios, deposita tu vida en Dios y cree que Dios está queriendo enseñarte algo en medio de todo esto que está pasando. Yo siempre he creído que cuando vienen las pruebas, lamentablemente las personas, en lugar de preguntarle al Señor qué es lo que me quieres enseñar, empiezan a asumir una actitud de reclamo, de cuestionarlo y de ver por qué a mí, por qué esto. Y entonces pierden el beneficio del propósito para el cual Dios le está permitiendo pasar por la prueba. Y ahorita voy a hablar de ese punto. Cuando Jesús les dijo, hombres de poca fe, si bien es cierto, muchas personas cuando pasan por pruebas o circunstancias difíciles se llenan de temor y viven en el temor, pero al igual que los discípulos, su problema no era la tormenta, el problema era que ellos tenían una falta de fe. Podemos tener todo el conocimiento y mucha información de lo que Dios puede hacer, pero al momento de la prueba, cuando viene la duda nos traiciona. La duda nos traiciona. Yo espero que muchas personas que han conocido de Dios y que tal vez en esta pandemia han perdido a un ser querido o que de alguna manera algún ser querido, no dejes que la duda entre a tu corazón. No permitas que la duda te traicione y que en lugar de afianzarte más en la fe y en tu búsqueda acerca de lo que Dios tiene para tu vida, te equivoques dejando a Dios, olvidándote de escudriñar la palabra, de congregarte y de estar relacionándote con personas que te van a ayudar a salir de este momento tan difícil. Tenemos que reconocer, amados hermanos, que la fe no es un tecle o una palanca que nos sostiene en tiempos de emergencia. El tecle es con lo que los mecánicos levantan los motores. No es un tecle, no es una palanca que vamos a usar nada más en tiempos de emergencia. La fe debe ser un estilo de vida que está en constante actividad y no un suero de emergencias. Las personas ven la fe como algo que me urge, por favor, póngame, por favor, hazme. Entonces recurrimos a Dios como ahora sí como un suero de emergencia, como un tecle, como una palanca a la cual tengo que recurrir nada más cuando estoy pasando por un tiempo difícil, pero la fe no actúa de esa manera. La fe es activa, mi hermano, es algo constante, es algo que sale, que vivimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Todos los días estamos caminando y creyendo que Dios nos sostiene, que Dios nos guarda y que Dios es el que tiene control y cuidado de nuestra vida. Es un ejercicio de todos los días. No es algo que se da súbitamente, sí, Señor, dame la fe, sí, pero se tiene que vivir, amor hermano, para que el vivir en el Espíritu sea algo de constante, de continuo. Tiene que ser algo que disfrutamos, tiene que ser algo que testificamos, lo que Dios hizo ahora a través de la fe, cómo Dios obra en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones con las personas, dónde Dios me usó. Mira, Dios me dio la palabra necesaria para fulanito de tal, mira, ahora oré por fulano de tal y Dios mostró su misericordia, su gracia. Gracias, Dios, porque todos los días tú me bendices, tú me usas, entonces la fe está en constante. Es una constante, debe ser una constante en nuestras vidas, amor hermano. Debe de ser un estilo de vida en todo lo que estamos haciendo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya una alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A nadie nos gusta pasar por procesos difíciles. A nadie nos gusta ser probado. ¿A quién le gusta que lo pasen por el fuego? Pero el fuego purifica. El fuego purifica.
Por eso cuando tú ves el oro existen diferentes quilatajes de 8, 10, 12, 14, 18, porque en la medida que ese oro va siendo expuesto a una alta temperatura, entonces la calidad y la pureza de ese oro se va refinando, y así es como Dios de repente nos pasa por todos estos procesos para que todas esas cosas de nuestra vida que no están en el orden y en la voluntad precisa de Dios, Dios las vaya a través de su Espíritu y de su palabra, Dios las vaya quemando, y a través de la experiencia que estamos viviendo en cada una de las pruebas que estamos viviendo, Dios se pueda manifestar de una manera gloriosa. El verso 26 dice: entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es interesante este verso porque Marcos en el capítulo 4 verso 39 de esta misma experiencia dice que Jesús dijo a los vientos y al mar: calla y enmudece. Esta palabra de calla y enmudece significa, es la misma que los judíos utilizaban cuando le querían poner bozal a los animales. Los amarraban el hocico y le ponían un bozal y los sometían. Entonces esta palabra literalmente tiene el mismo efecto, el mismo sentido. De tal manera que cuando Jesús reprende, literalmente lo que está ordenando que guarden silencio y que cese el ruido. Él sometió con su palabra los vientos y los estruendos que se estaban, haz de cuenta que les puso el bozal y como todo caballerango los sometió a los vientos. La propia naturaleza fue sometida. Yo te empecé diciendo en un principio que las pruebas Dios las permite, pero nunca se salen de su control. ¿Cuántos creen que ahorita lo que está pasando, estamos viviendo un tiempo de prueba? Esto que está pasando ahorita es un tiempo de prueba para la iglesia en general. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros vemos a través de la Escritura cómo inicia este movimiento de las olas y los vientos, hablamos de que geográficamente había una condición, pero realmente el que permitió que todo esto pasara, ¿quién fue? Fue Dios. Él los llevó en la barca porque tenía que tratar con ellos. Veamos lo que dice el Salmo 107 en el verso 25. Verso 25 dice: porque, ¿qué dice? Habló, ¿y qué pasó? Hizo levantar el viento impetuoso que increspa sus ondas. O sea, ¿qué fue lo que pasó, amor hermano? Que las olas y los vientos, ¿quién le dio órdenes de que se levantaran, amor hermano? ¿La naturaleza? No, amor hermano, fue Dios. Pero también aquí vemos, amor hermano, que cuando dice la Escritura que Él reprendió los vientos y se hizo grande bonanza, entonces la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Que Él dio la palabra, ¿y qué pasó con los vientos y con las tormentas? Enmudecieron, se calmaron. Salmo 107 verso 29, ¿qué dice? ¿Qué dice, Pola? Amén. Calma la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas por su palabra, amor hermano. Él es el que establece, Él es el que permite. Nada, te decía ahorita, ni este virus, ni esta pandemia, no se ha salido nada del control de Dios, amor hermano. En otras palabras, Dios no está a merced de la naturaleza, sino la naturaleza está a merced de la autoridad de Dios. Siempre así va a ser. La naturaleza está bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Amados, si Él está en nosotros y con nosotros, debemos de estar conscientes de su presencia y su protección. Él dará la palabra y las cosas se calmarán. ¿Cuánto dicen amén? Pero eso será en el momento indicado. Eso será en el momento indicado. Y la pregunta es, ¿y cuál es el momento indicado? Porque es bueno hacernos esa pregunta. Ahora, voy a contextualizar esta pregunta. Si Dios nos permite pasar por pruebas, la pregunta es, ¿para qué Dios nos permite pasar por pruebas? Para enseñarnos, ya lo acabamos de decir, la condición de nuestro corazón, nuestra autosuficiencia, la confianza que tenemos en Él, para mostrar nuestros temores, para indicarnos realmente dónde estamos parados y qué es lo que. Entonces, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo va a cesar
ese momento o esa prueba, amor hermano, cuando uno haya aprendido lo que Dios quiere que aprendas. Porque si Dios te está pasando por una prueba, no es para que estemos perdiendo el enfoque. La pregunta es, ¿qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que quieres tratar conmigo? Porque mientras nosotros estamos con queja, mientras nosotros estamos sumergidos en el temor, mientras nosotros estamos sumergidos en nuestra autosuficiencia y no le preguntemos a Dios realmente por qué estás permitiendo esto para nuestras vidas, para la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Amor hermano, ¿cuánto se va a prolongar el proceso? No lo sé, pero hasta que no permitamos que Dios trate con nosotros y nos hable correctamente, no vamos a ver los procesos, no va a cesar la tormenta. Pues, ¿cuándo Jesús permitió que la tormenta cesara? Cuando aprendieron. Amén. Cuando fueron con Él y dijeron, ya no podemos. Dijo Dios, ahora sí ya se dieron cuenta, ¿no? Que no son autosuficientes, que tienen temor, que les acabo de dar un doctorado en todo lo que acabo de hacer allá. Sané al leproso, sané a la viuda de Pedro, sané al hijo, al del centurión. Y ustedes vieron todo lo que Dios hizo, pero parece ser que no les sirvió mucho lo que ustedes aprendieron. Los tenía que traer por este proceso, los tenía que meter en el campo de la batalla para que realmente vivieran y que realmente se dieran cuenta dónde estaban parados. No basta solamente con estar caminando, hay que vivir la vida de Dios, hay que vivir lo que Dios es capaz de hacer en nosotros. Amén. Están muy serios. Entonces Él va a dar la palabra y las cosas se calmarán en el momento indicado, cuando cada uno haya aprendido lo que debe aprender en medio de las tormentas. Mateo dice en el capítulo 19, verso 26, para los hombres esto es imposible, para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Job en el capítulo 26, verso 12 dice, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, y Él la arrogancia suya. O sea, te calmas. Se sale de su control, amor hermano. Y el verso 27, ya para terminar, ya vamos a terminar. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se maravillaron porque nunca habían visto algo semejante. Ahora ellos sabían, fíjate bien, habían visto lo que Dios había hecho, pero ahora ellos sabían no por conocimiento, sino por experiencia lo que implicaba llamarlo Señor. A ver si me explico. ¿Por qué, amor hermano? Porque se dieron cuenta que aún la propia naturaleza se sometía al señorío de su voz y de su autoridad. Él era el Señor de la creación. Todas las cosas estaban sometidas por Él. Amén. Entonces ahora ellos comprendían el hecho de confiar en Dios y en su palabra. Amén. Señor, tú eres el Dios de la creación. Tú eres el que tienes el control y el señorío de todo lo que nos está pasando. Yo quiero que animar a las personas que nos están viendo y aún a los que estamos aquí. Dios quiere enseñarnos cosas maravillosas, como individuo, como creyentes, pero también como iglesia. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que anunciar, la iglesia tiene que aprender a llevar el reino. La iglesia tiene que estar desarrollando su fe activamente, siempre, en todo momento, en todo lugar. No importa que a través del WhatsApp nos lleguen 10, 20, 30, 40, 50, tantas necesidades como sean necesarias. Para eso está la iglesia, mi hermano. Para seguir desarrollando fe, para seguir orando, para seguir clamando y para seguir confiando que en la gracia y en el poder de Dios Él va a obrar su santa y perfecta voluntad. Nunca tratando de ordenarle a Dios acerca de algo que vaya por encima de su voluntad. Es clamando a Dios para que Él haga su voluntad. Porque ahora es otra cosa que ya le hemos dicho. Hay personas que entran dentro de lo grotesco. ¿Dónde estás que perecemos? ¿Dónde estás, Señor? Te ordeno, te reclamo. Espérame, pues ¿cómo le hablas a Dios de esa manera? Es al contrario, mi hermano. Señor, aquí están estas peticiones, aquí están estas necesidades. Ellos estaban seguros ahora que Él podía hacer lo que fuera necesario para hacer todo cuanto Él se había propuesto. Ellos ahora estaban seguros, amor hermano, que Jesús podía hacer todo cuanto fuera necesario para hacer y cumplir el propósito que estaba preparado para ellos. Y es lo mismo que va a pasar con nosotros. Tenemos que estar seguros, amor hermano,
que Dios va a hacer lo que sea necesario en nosotros para que su propósito se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que Dios empieza nunca lo va a dejar a medias. Él quiere levantar una iglesia gloriosa. Él quiere levantar un grupo de miembros cristianos que estamos sobrellevando las cargas. Yo les decía ahorita a la iglesia en Nabolato, ahorita no estamos teniendo tiempo, y perdónenme que les diga lo que les voy a decir, ahorita no estamos en tiempo para estar viendo qué hace mal, en qué se equivoca el hermano. No, amor, hermano, por el amor de Dios, no perdamos el tiempo en tanta basura. No, que el hermano no me habló, no, amor hermano. Ni tampoco para estar viendo lo que están haciendo otras iglesias y estar jugando. No, amor hermano, al contrario, es un tiempo de solidaridad. Es un tiempo para estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, fortalecernos en la fe, hablarnos en momentos de situaciones difíciles. Aquí estoy para servirte, ¿qué necesitas de mí? Y si está en ti poder ayudar a ese hermano, por el amor de Dios, ánimo pronto y voluntario. Somos parte de una familia espiritual, tenemos que estar más unidos que nunca, fortalecernos en la fe, hablarnos unos a otros, aunque no vengan aquí. Ahora en la semana me tocó a mí estar en un funeral velando a la mamá de nuestro hermano Oscar y Olga, y ella era parte de una iglesia donde nosotros venimos, y a mí me tocó por la gracia de Dios compartir. Pero ¿por qué voy? Porque ahí estuve, amor hermano, porque le amamos, porque queremos a la familia, porque queremos que Dios bendiga. Y si es una magnífica oportunidad para que el evangelio se predique, aquí tiene que estar la iglesia presente, amor hermano. Las pruebas son enviadas y permitidas por Dios. Con esto termino. Las pruebas llegan sin previo aviso, pero también demuestran la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas nos muestran lo que verdaderamente hay en nosotros. Y yo creo que esa es la parte que ahorita tenemos que estar orando. Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cuáles son mis temores? ¿Estoy descansando en ti o estoy sumergido en un temor permanente? Pero también Dios usa las pruebas para destruir nuestra autosuficiencia. Ya te diste cuenta que no lo puedes hacer todo. Ya te diste cuenta que estás muy limitado. Ya te diste cuenta que solamente yo soy el único Dios de la creación, y el único que tiene la palabra para transformar, para cambiar, y para que todo lo que está, la naturaleza y aún la misma creación, se someta al señorío de su palabra, es Dios. Nadie de nosotros lo puede hacer eso. Y naturalmente que las pruebas nos enseñan a experimentar y a valorar al Dios soberano en quien hemos creído. Cada vez que tú te veas expuesto es una magnífica oportunidad para que des testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios es capaz de seguir haciendo en tu vida. Entonces ya no vas a hablar por lo que Dios está haciendo en otros, vas a hablar por la experiencia que tú estás teniendo acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces vas a pasar del conocimiento a la experiencia. Y yo creo que ahorita es un gran tiempo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este es un tiempo, amado hermano, donde yo espero que los que nos están viendo entiendan que la seguridad y la confianza que ustedes pueden tener tienen que poner en la barca a Jesús de sus vidas, en sus corazones. Tienen que rendirse, ya no lo busques circunstancialmente, ya no lo busques, como decíamos ahorita, no lo utilices como un suero de emergencia. Hoy es el tiempo en el que tú puedes, si a partir de la pérdida de un ser humano, a partir de la enfermedad de un ser humano, tú ahorita empezaste a buscar a Dios, así Dios quiere que te dejes discipular por Él. Quiere que aprendas a conocerlos para que en la medida que vayas conociendo acerca de su naturaleza, vayas creciendo en Él y vayas aprendiendo a vivir en el Espíritu. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Si Dios inició algo contigo, búscalo, congrégate, déjate discipular por Dios. Pero para los que no lo han hecho y que en este momento están desesperados y en este momento están angustiados y en este momento están dando exclamaciones de ayuda, ayúdenme, este es un buen momento para que tú puedas acercarte al trono de la gracia de Dios, y no solamente para que Dios haga el milagro, sino para que primeramente tú lo recibas en tu corazón y puedas tener la nueva vida que Él ha prometido para tu vida. Si tú crees en Él y en la obra expiatoria de Cristo Jesús, este es un buen momento para que tú le digas al Señor: perdona mis pecados, perdóname porque yo nunca te consulté, porque nunca te di el primer lugar, pero hoy quiero que vengas a mi vida y tomes el lugar, lo más valioso en mi vida, que es mi corazón. Que vengas a mi vida y que me des esa nueva vida que tienes preparada para mí. Amén. Pueden cerrar sus ojos ahí donde están. Y lo mismo para las personas que nos están viendo. Cada domingo estamos haciendo una invitación a las personas para que a través del evangelio y para que a través de la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero si hay alguien en esta mañana que está escuchando este mensaje y te has creído autosuficiente y las cosas se salieron de control,
Ya no sigas buscando en otro lado, ya no hay que buscar en otros lados. Dios está hablando y te está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida que tú necesitas. Y yo te quiero invitar ahí donde estás, que le digas al Señor Jesús: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi mente y aquí está todo mi ser. Reconozco que mis fuerzas y mi conocimiento y mi experiencia son muy limitados. Estoy incapacitado para resolver muchas cosas que estoy viviendo, y eso lo reconozco hoy, porque sé que el único Dios de la creación eres tú. Tú fuiste quien la formaste. Tu palabra dice que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos. Tú eres el que tiene el control, el gobierno sobre todo lo que ha sido creado, y aún lo que está en los cielos y aún debajo de la tierra, Señor. Y hoy quiero pedirte que me perdones y que vengas a mi corazón. No quiero ser un buscador circunstancial. Quiero aprender a vivir permanentemente en la fe que tú me has dado a través de la palabra. Quiero aprender a caminar confiadamente cada día de mi vida, acercándome al trono de tu gracia. Quiero dejarme enseñar por ti. Quiero aprender más de ti. Quiero vivir la vida que tú tienes para mi vida. Señor, quita todo temor de mi vida. Quita todo aquello que me impida, Señor, disfrutar la vida que tú me has dado. Quiero ser un instrumento de bendición en tus manos. Dile: aquí está mi vida, oh Dios. Ven a mi corazón, te necesito, dile. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés. Gloria, gloria a ti te damos, Señor. Que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvar. Adora al Señor, levanta tus manos al Señor. Dejas el trono para mostrarnos la luz de su trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a su trono, tu nombre levantaré. Gloria, dale gloria a Dios. Dejas el trono para mostrarnos la luz de su trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a su trono, tu nombre levantaré. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, no solamente por lo que has hablado en nuestras vidas a los que estamos presencialmente en este lugar, sino aún más por aquellos que están escuchando este mensaje de vida, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos, oh Dios, que nos permitas entender y comprender los planes maravillosos que tienes para nosotros en este tiempo. Señor, que en medio de estas pruebas que estamos viviendo podamos mantenernos firmes en la fe y en la confianza, Señor, de que somos tus hijos y que tú nos llevarás al lugar que tienes destinado para cada uno de nosotros por la eternidad. Tú no nos vas a dejar a medias. Tú no vas a dejar que nos ahoguemos en medio del pozo de la desesperación, y mucho menos en medio de cada tormenta. Tú eres un Dios, dile, que me ha llamado con llamamiento santo, y sé, dile, que tengo una morada celestial en los lugares celestiales, y que el día, dile, que tú me llames a tu presencia gloriosa, viviré por la eternidad dándote un tributo de alabanza y de adoración. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Un aplauso. El trono para mostrar
de la muerte a su trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Como iglesia tenemos que levantar el nombre de Dios en medio de todo tiempo. En medio de cada circunstancia, siempre, siempre, oh Dios. Tu nombre tiene poder, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí le vamos a dar un aplauso a Dios en esta mañana. No se sienten. ¿Ya recogieron las ofrendas y los diezmos? Todavía no. Vamos a lo más importante. No se sienten porque vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a pedirle a los muchachos que lleven el pan y el jugo. Qué hermoso celebrar cada determinado tiempo la cena del Señor. Amén. A los que ya tenían rato que no tenían reuniones presenciales, qué bendición hoy poder celebrar la cena, hermano. Porque es una forma de decirle: Señor, hoy estoy aquí delante de tu presencia y estoy nuevamente en la confianza de que esta sangre preciosa me ha limpiado de todo pecado, de toda inmundicia, de toda